Ciudad Maranatha me asignaron este tema, pues me quedé pensando, la mentalidad del cuerpo. Suena como a título de una masterclass de psicología, incluso tal vez de medicina, de algo así, ¿no? Siempre a los seres humanos como que nos ha encantado, nos ha fascinado la mente humana, a mí por lo menos es un tema que me fascina, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de mentalidad? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de cuerpo? ¿A qué nos referimos? Debo confesarles, estimados hermanos, que pues un servidor es un consumidor de la literatura griega antigua, ¿no? Y cuando veo una palabra, cuando me pongo a analizar un concepto, todo lo quiero relacionar con conceptos griegos, ¿no? La palabra mentalidad no tiene en sí una raíz griega, tiene una raíz latina, pero la palabra mente sí, que si lo podríamos extraer al griego antiguo sería la palabra psique. La psique proviene del griego antiguo psique, que significa alma, espíritu y o mente. Y durante años en la psicología, en el psicoanálisis, en todas estas disciplinas que tienen que ver con la mente, se han relacionado estos tres conceptos y ha devenido en muchas pláticas, en muchas disertaciones, la mente, el alma, el espíritu, pero me pareció muy interesante que tuviera esta raíz. En la filosofía griega, especialmente en Platón y Aristóteles, psique era el principio vital del ser humano, la parte inmortal que gobernaba el pensamiento, la emoción y la voluntad. Y eso, estimados hermanos, en otras palabras, también lo podemos conocer como la mentalidad. Y si yo a ustedes les preguntara qué es la mentalidad, ¿en qué pensamos? Yo, por ejemplo, pienso, o bueno, les he de confesar que le pregunté a ChatGPT qué es mentalidad. La mentalidad es el conjunto de creencias, pensamientos o actitudes y disposiciones que una persona adopta para interpretar la realidad. Mediante la mentalidad que nosotros tengamos es como vamos a ver el mundo. De ahí que digamos, él tiene una mentalidad de ganador, él tiene cierta mentalidad y sobre esa mentalidad es como nosotros vemos el mundo. La mentalidad fácil también podría ser como esto, como los lentes. Los lentes con los cuales vemos el mundo. Los lentes que usamos para ver aquellas ideas, aquellos pensamientos, aquellas formas de ver las cosas que tenemos igual en nuestra cabeza. Es lo que nos ayuda a entender lo que pasa a nuestro alrededor y sobre todo a decidir cada una de las acciones que nosotros tomamos. También a reaccionar ante diferentes situaciones. La mentalidad es como un motor en nuestra cabeza, un motor que nos empuja a alcanzar aquellas metas que queremos y a enfrentarnos a cierto tipo de problemas. Les invito, hermanos, para que estén atentos con sus Biblias, vamos a estar usándolas, voy a sacar algunos versículos. Pero primero quisiera darles un poco de contexto sobre una analogía psicológica que hizo un filósofo, pensador y también teólogo que se llamó Agustín de Hipona. Vivió por ahí del 354 después de Cristo y en su tratado de Trinitate, que si lo traducimos al español es de la Trinidad, habla precisamente de eso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y ciertos aspectos que involucran a la Trinidad. Pero lo que quisiera aquí que traigamos a la mente es que San Agustín, bueno, como el mundo le llama, Agustín de Hipona, hizo una cierta analogía que propone ejemplificar la Trinidad con ciertos aspectos de la mentalidad. Primero tenemos la memoria, la conciencia constante, la base de nuestra identidad, que no es solo el recuerdo de eventos o de algunos hechos, sino también la capacidad de retener la existencia y recordar al propio ser, a uno mismo. En la Trinidad la memoria corresponde al Padre, que es el origen y el fundamento de todo. Y ese versículo sí no lo buscan en sus Biblias, hermanos. De memoria, Génesis 1:1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y ahí vemos que el Padre ha estado siempre.
Siguiente, el entendimiento, y aquí es donde se pone interesante. El entendimiento es la facultad de comprender y conocer para entender algo. Para entender ese algo debemos traerlo a la mente. En algunas ocasiones debemos abstraerlo, pero sobre todo procesarlo. Estar seguros de ese entendimiento, de ese conocimiento. El entendimiento en la analogía representa al Hijo. Vamos a ver, estimados hermanos, le pido a alguien que dé lectura, San Juan 1:1. Por ahí tengo lectura en la memoria. Muy bien. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amados hermanos, ¿en qué idioma originalmente está escrito el Evangelio según San Juan? En griego, exacto. Y hay una palabra, hay un vocablo que se usa muy particularmente aquí. La palabra verbo. En el original griego, verbo es logos. Pero logos no nada más significa verbo. Durante igual la historia y en la filosofía griega antigua, la palabra logos tiene varios significados, no que signifique varias cosas, sino que engloba varios conceptos. Logos significa palabra, palabra de hablar, la palabra hablada, vaya, pero también significa razón. Razón por el conocimiento, por cómo entendemos nosotros las cosas. Y significa principio, sí, principio de inicio, pero también principio como valor fundamental. Y todo eso, todos esos conceptos, todas esas características, esos atributos, los pone aquí el escritor sagrado para referirse al Hijo de Dios, al Verbo. Jesús es la palabra porque Él es el Verbo, es la palabra revelada porque Él la revela Él mismo, el Señor Jesús, en los Evangelios. Por último, para entender esta analogía, y no menos importante, la voluntad. La voluntad es la facultad de amar y de desear. Cuando tenemos la voluntad de obtener algo es porque lo amamos y o lo deseamos. Y por ello damos todo. Es la fuerza que une la mente con aquello que entiende, o sea, el logos. Y o recuerda, la voluntad corresponde con el Espíritu Santo en la Trinidad, ya que representa el amor que une al Padre y al Hijo. Y es así, estimados hermanos, como mente, entendimiento y voluntad constituyen una sola mentalidad. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo 3, 16 y 17. Por favor, les pido que le den lectura. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Gracias. Vemos aquí estas tres partes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conviviendo. La mentalidad es el la mentalidad es el motor que dirige tu cuerpo a tener acción. Dirige los miembros del cuerpo a reaccionar ante cada suceso que rodee el cuerpo. Y hay veces en que decidimos ignorar la mentalidad. Cuando decidimos ignorar aquella mentalidad que nos dirige, hay de dos. O el cuerpo reacciona mal o simplemente no reacciona. Es por eso que debemos escuchar la mentalidad. En este caso, la mentalidad del cristiano es Dios. Y Dios es tan sabio. Veía un meme, un post ahí en Instagram que decía: Dios es tan sabio, Dios es tan maravilloso que diseñó el juego y nos dio el manual para que pasemos el juego completo. Ya definimos qué es mentalidad. Y creo que definir cuerpo pues es mucho más fácil, ¿no? Nosotros mismos somos un cuerpo, nosotros mismos tenemos diferentes miembros. Y aquí lo que propone la palabra de Dios es esta analogía de cómo trabajamos todos nosotros como un solo cuerpo. Y más que eso, vamos a ver aquí por qué las sociedades trabajan como un cuerpo, por qué la unión trabaja como un cuerpo.
Vamos al pasaje que ya dimos lectura, 1 Corintios 12:2, por favor. Sabéis que cuando erais gentiles, 1 Corintios 12:12. porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Gracias. Los esforzadores formamos parte del cuerpo, porque trabajamos como uno solo, bajo un mismo fin, bajo un mismo objetivo. Y los esforzadores, estimados hermanos, antes de ser esforzadores, ¿qué somos? Somos cristianos, somos nacidos de nuevo, hemos sido primeramente renovados. Déjenme decirles algo, pues tal vez disruptivo. No todo el mundo puede ser un esforzador. El primer requisito para ser esforzador es haber nacido de nuevo. La unidad de cristianos como cuerpo, o de esforzadores, no es una meta a alcanzar, es un hecho para ser reconocido. Cada uno de nosotros, cuando pasa a aceptar al Señor Jesucristo, debe reconocer este hecho. Y es un hecho porque el esforzador, primero nacido en Cristo, acepta la unidad con sus hermanos como verdad intrínseca. Es por eso que el esforzador se caracteriza por practicar la hermandad. Y igual, déjenme confesarles, hermanos, que yo soy sumamente poético, ¿no? La verdad me la paso escribiendo poemas, me la paso escribiendo. Y esto, como tal, no es un poema. Una vez en mi iglesia me pidieron escribir un video conmemorativo para el aniversario del Día de la Unión Presbiteriana. Total, me encontraba escribiendo todo, editando las fotografías, los videos que iban a estar en este video compilatorio, y escribí lo siguiente: para ti, ¿qué es unión? ¿Qué es unión para nosotros, hermanos? ¿Se han puesto a reflexionar en ello? Es trabajar por Cristo y por su iglesia. Es vivir en unión y esfuerzo, ser testigo del Señor, confiar que Dios nos guiará y encaminará. Es resplandecer por Cristo como luminares en el mundo. Es ganar a México para Cristo. Es dejar una huella en tus hermanos así como ellos han dejado huella en ti. Es inspirar a otros porque Cristo te inspiró a ti primero. Es trabajar, es no dormir, son desvelos, es madrugar, es caminar, es viajar, es compartir, es cantar, es orar, es conocer, es reír, es encontrar placer haciendo las cosas que solo los valientes se atreven a hacer. Es sufrir trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Es dejar al mundo atrás. Unión y esfuerzo es hermandad, es amistad. Unión y esfuerzo es un estilo de vida. Unión y esfuerzo es la vida que merece ser vivida. La vida del esforzador, estimados hermanos, es la vida que merece ser vivida. Y es el objetivo que debe tener el cristiano, el Hijo de Dios. Me decía un amigo que forma parte de la directiva de la Unión Sinódica. Este amigo me decía: es que yo soy muy introvertido, yo soy muy callado, yo soy muy serio. Yo la verdad soy como él, hermanos. A mí ustedes me ven aquí hablando, pero la verdad es que si ustedes me dan un libro y me dejan ahí, yo voy a estar ahí en la esquina feliz, la verdad, hermanos. A veces me cuesta mucho hablar. Y él me decía: a mí me cuesta igual mucho hablar, y como parte de la mesa directiva de la Unión Sinódica, pues tengo que hablar, o sea, es algo que tengo que hacer. Y él me decía que el pastor de su iglesia le decía: ahora debes hacerlo porque eres representante, pues, de la unión. Y yo creo que a veces es importante hacer un análisis crítico de las situaciones en las que estamos, solamente con el puro objetivo de ver dónde estamos y qué estamos haciendo, porque es importante que nosotros como cuerpo estemos unidos. Pero ¿cómo vamos a unirnos si no nos vemos? Y lo digo
Pues no por otra cosa, creo que después de la pandemia, de todo este aislamiento que tuvimos después de encerrarnos en la virtualidad, como que nos atascamos y estuvimos muy cómodos y no queremos salir de ahí, ¿no? Y por eso tenemos que aprovechar bien las redes sociales, como lo comentamos aquí mismo hace dos semanas más o menos. Es lo que tenemos que hacer, fomentar este intercambio de ideas, este ejercicio dialéctico. Porque cuando hablamos con una persona hay eso. ¿Y cuándo fue que dejamos de hacer lo que hacíamos antes? ¿Y por qué seguimos ahí, en esa zona de confort? Con todo esto me refiero nada más a analizar pues, las situaciones, ¿no? Son aproximadamente 5 actividades en el calendario que tenemos como unión y 3 son presenciales y todas las demás virtuales, y si uno no fue al encuentro bíblico, nada más va a Navidad con Cristo, y el que no va a Navidad con Cristo nada más va al Festival Patrio. ¿Y dónde quedaron los institutos? ¿Dónde quedaron los retiros espirituales? Incluso tal vez los encuentros deportivos, cosas que fomentan estar aquí. Vamos a ver 1 Corintios 12:15, por favor, les pido que le den lectura. Si dijere el que, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y aquí les propongo que deconstruyamos un poco este versículo y que lo analicemos a fondo. Aquí está hablando de una exclusión. Está diciendo el pie que porque no soy mano, no soy del cuerpo, entonces por eso no será del cuerpo. Y la verdad es que a veces nosotros mismos nos excluimos del trabajo. Porque está alguien que no nos cae bien, porque esa propuesta que dijeron no me gusta, a veces nosotros tendemos a excluirnos del cuerpo. Y lo que es más triste y lo que me ha tocado ver, a veces también excluimos a alguien y a veces es por la razón que menos debería tener, valga la redundancia, razón. Me tocó ver que excluían a alguien porque su trabajo fue mejor que el de los demás. Entonces no tiene nada de sentido eso. No excluyamos a nadie por envidia. A veces queremos trabajar dándole al Señor, o más bien a veces queremos trabajar donde el Señor simplemente no nos ha puesto. El Señor nos dice aquí y nosotros decimos, no Señor, yo quiero aquí. Y recuerdo cuando yo era un adolescente, yo veía a las comisiones de cívico-social que se la pasaban súper bien, o sea, eran los hermanos divertidos, eran los hermanos que llegaban y ponían el ambiente, organizando el amigo secreto, organizando las dinámicas, y yo quería estar ahí, yo quería ser parte de ellos. Nunca me pusieron en la comisión, nunca me han puesto en esa comisión, porque yo no sirvo para esa comisión, mi don no es estar ahí. Y eso eventualmente lo entiendes con el tiempo. Eventualmente el Señor te pone en el lugar donde debes de estar. El chiste es escuchar esa mentalidad, escuchar la voz del Señor. Y vemos que este versículo nos dice que hay dones diferentes. Y eso es lo importante también del cuerpo, la diversidad que hay en el cuerpo. Y no entendamos la palabra diversidad en nuestro contexto, porque ahora el mundo lo ha tergiversado desde otro punto que no tiene nada que ver. La diversidad en el cuerpo de Jesucristo no solo es aceptable, sino que es esencial. El cuerpo no puede trabajar apropiadamente si todos fuésemos manos o si todos fuésemos pies. El cuerpo debe de tener partes y dones diferentes, o no trabajará unido efectivamente como un cuerpo. Les pido que le den lectura, hermanos, ahí en el mismo pasaje, 1 Corintios 12:21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te he de ser, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Gracias. Todos somos igual de importantes en las sociedades, en las comisiones, en las uniones, en la iglesia. Todos somos igual de importantes. El presidente de la unión es igual de importante que el miembro más inexperto de la sociedad más pequeña.
porque todos somos igual de importantes. Voy a dar lectura yo a 1 Samuel 16:7. Dice así la palabra de Dios: porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. A veces decimos, ese hermano me gusta para vicepresidente, ese hermano me gusta para tal comisión, pero nosotros estamos viendo con los ojos físicos, y dice aquí que el Señor mira el corazón, y es ahí donde podemos nosotros, más bien donde debemos nosotros poner los ojos. Antes, mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios. En otra revisión de la Biblia no usa la palabra flacos, usa la palabra débiles, y es de igual manera en cuanto a las características que cada uno tiene de nosotros. A muchos de ustedes les he mencionado lo satisfactorio que fue ser delegado en la convención que ustedes recibieron. En esta convención la verdad es que yo aprendí muchas cosas. Lo que había aprendido lo desaprendí, y en base a eso también obtuve nuevos conocimientos. Y una cosa que me sorprendió de esta convención que acaba de pasar, fue que a un servidor lo pusieron en la comisión de vigilancia. Y yo pensé, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo de vigilancia? O sea, ahora me toca yo vigilar cuando yo era al que lo estaban vigilando. O sea, yo pensaba que no tenía nada que hacer ahí. Gracias a Dios, tuve a 3 hermanas que me estuvieron guiando, que me estuvieron diciendo Isaac, se hace así, Isaac ve esto, Isaac ve lo otro. Y aprendí demasiadas cosas de ellas, en especial de la hermana que tiene mayor edad. Y cuando terminó la convención, el día domingo le dije, hermana, muchas gracias por todo lo que me enseñó. Y ahí se me partió el corazón, porque ella me dijo, no, Isaac, gracias a ti. Y yo dije, me sentí bien bonito, hermanos, la verdad. Y es eso, cómo el esfuerzo cristiano es para todos, para todas las edades, cómo es intergeneracional, cómo podemos los jóvenes aprender de los chicos y aprender de los grandes, y cómo todos como un cuerpo podemos aprender de todos. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Con frecuencia consideramos innecesaria una parte de nuestro cuerpo. ¿Se han pensado ustedes, por ejemplo, a pensar, ¿para qué me sirven las uñas, no? No sé, o sea, yo la verdad sí. O por ejemplo, ¿para qué me sirven las pestañas? O igual, para que no estén tan descansados. Exacto. Y hay varios que dicen, no, quítesela, no sé qué, saca la piel porque te vas a enfermar, y no sé qué. La vesícula también. Y así diferentes cosas, diferentes órganos del cuerpo que a veces no vemos y pensamos que no tienen una función. Por ejemplo, pues yo soy muy velludo, ¿no? Yo tengo muchos pelitos en mis manos. Y hace como 2 años, en diciembre, se me ocurrió, pues me voy a depilar las manos. Y tuve que usar guantes todo diciembre porque estos vellitos hacían que mis manos estuvieran calientitas, abrigadas en el frío. Y es así, hermanos. A veces esos miembros que no vemos, pensamos que no tienen ninguna utilidad, y tienen toda la utilidad del mundo. O por ejemplo, hasta que están lastimadas esas partes no nos ponemos a pensar en ellos. Un servidor le encanta el básquetbol, y cuando empecé, las uñas se me empezaron a separar y me empezaron a sangrar, porque pues, es como muy normal en el deporte que eso pase, ¿no? Y hasta ese entonces pues, no aprecié lo que tenía, ¿no? Vi, pues abajo de las uñas tenemos un pedacito de piel más sensible que toda la parte de nuestras manos, ¿no? Cada parte del cuerpo tiene su utilidad, y a veces no tendemos a verla hasta que nos duele o hasta que le echamos de menos. Dice también la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 12:25, les pido que lean lectura, por favor.
Y ahí hay una clave, que los miembros se interesen los unos por los otros. ¿Y cómo nos interesamos unos por los otros, hermanos? Volviendo a los griegos tenían diferentes palabras para definir el amor. Uno de ellos es este concepto estorge. Se basa en el vínculo profundo, vínculo emocional y constante que se suele desarrollar entre los padres, los hijos, los hermanos. Es más que nada un amor de tipo familiar, un amor incondicional, un amor instintivo y natural, duradero, protector y cuidadoso, tolerante y paciente. Y así debe ser como nosotros debemos interesarnos por cada uno de nosotros. Y creo que hoy es bien fácil, ¿no? Por ahí hay un concepto muy nuevo, el love language, el lenguaje del amor, cómo es diferente en cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo puedo textearle a alguien y así puedo demostrar que aprecio a esa persona, o puedo saludar muy ferviente a alguien y así puedo demostrar que aprecio a esa persona. Cada uno de nosotros tiene diferentes formas de demostrar ese aprecio, ese interés que dice aquí la palabra de Dios. Sino que todos los miembros se interesan los unos por los otros. En otra revisión de la palabra de Dios dice también que se preocupen los unos por los otros. Hay que preocuparnos, hermanos, por cada uno de nosotros. Y volvemos como que a lo mismo. ¿Cada cuánto vemos a nuestros hermanos de otras sociedades? ¿Cada cuánto vemos a nuestros hermanos de la Unión, aquellos amigos que tenemos en otro estado de la República? ¿Cada cuánto los vemos? La convención no cuenta, hermanos, porque cuentan todas las demás actividades y cada cuánto se realizan estas actividades. Quisiéramos que cuando se realizan estas actividades durasen más. Siempre nos quedamos con un buen de ganas de platicar más, de convivir más, y eso es lo que hace falta, hermanos. Quiero proponerles un taller express, o un mini taller, como lo llamo yo. Les voy a dar estos papelitos, espero que se los pasen. Tomen uno, espero que tengan con qué anotar, estimados hermanos. Tomen un papelito, lo pasan. Como verán, es muy chiquito el papelito, ahorita que lo tengan en sus manos van a verlo. No van a anotar gran cosa, hermanos, si acaso una palabra, tal vez dos. Y hay una condición, dos condiciones. Nadie puede ver lo que escriben los demás, absolutamente nadie. Cuando nos encontramos escribiendo, todos concentrados en su papelito únicamente. Concentrémonos en lo que escribimos. Y la otra, no lo vamos a enseñar después. Ese papelito va a ser nuestro, nada más. Va a ser para ti. Y vamos a anotar lo siguiente. Aquí les pregunto, hermanos, ¿cuál es su don? Anoten el don que el Señor les ha dado en el papelito. Y aquí hay dos caminos diferentes. Si sé cuál es mi don, lo voy a anotar. Y le voy a pedir a Dios que me ayude a explotarlo al 100%. Voy a orar al Señor para que Él me ayude a que mi don dé frutos en mi iglesia, en la organización, en mi sociedad donde Él me ha puesto. Si no sé cuál es mi don, hermano, no te preocupes tanto. Yo supe cuál era mi don por ahí de los 17, 18 años. Si no sé cuál es mi don, voy a orar a Dios para que me indique cuál es mi don y me utilice en su obra. Entonces, escribamos nuestro don, hermanos. Ese papelito tengan ustedes. Me recuerda un poco a esta película Inception, en español pusieron El Origen. Sale Leonardo DiCaprio, se la recomiendo, es muy buena. Y les recomiendo que dejen su papelito en un lugar que ustedes sepan, como en la película. Un lugar seguro, un lugar que solamente ustedes sepan, ustedes y nadie más. Y que oren al Señor por esta situación. Quiero agradecerle a la Sociedad Maranata por haberme invitado. Muchas gracias, hermanos. Dice una canción de una película de Disney, qué ejemplo, ¿no? Aprende a enseñar, enseñando aprenderás. Siempre que me piden dar una reflexión, un tema, incluso un mensaje,
salgo fructificado yo más que nadie, salgo con muchos aprendizajes. Gracias, Sociedad Maranata, gracias hermanos por haberme considerado. En suma, mis queridos hermanos, somos parte del cuerpo, somos parte de la unión. Tengamos ese sentido de pertenencia grabado en el corazón. Pertenecemos al esfuerzo cristiano, pertenecemos primeramente a Cristo. El esfuerzo cristiano debe ser una organización que traiga frutos a los pies del Salvador. Y si no lo hacemos, nuestra lucha es vana. Hoy celebramos, recordamos y continuamos con una lucha que empezó hace ¿cuántos años, hermanos? Hace 144 años. Esforzador escucha la mentalidad que dirige al cuerpo al cual perteneces y sigue esforzándote con lo que tienes a la mano para hacerlo. Esforzador, cambia el mundo, pero cámbialo ya. No les voy a mentir. Durante toda esta semana, desde el domingo creo, desde el sábado, había un himno que me daba vueltas la cabeza mientras pues estaba estudiando, estaba leyendo la Biblia. El himno 371, somos aliados de las huestes, y es un himno que cuando lo escucho, la verdad es que se me pone la piel chinita, y lo que van a sentir ese himno es pues magnífico. Me acuerdo mucho de ese himno y sobre todo con nostalgia porque me parece que la primera vez que lo escuché, que lo canté, fue muy niño en alguna convención, no recuerdo cuál, recuerdo que era una convención porque era una cadena simbólica y me impresionó pues la magnitud con la que los hermanos cantaban este himno. Y pues me puse a reflexionar bastante en la última estrofa de este himno. Dice la última estrofa, las últimas líneas: es una lucha que jamás tendrá su igual y es forzoso continuar. ¿Y hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta el día en que el Jefe Celestial nos mande a descansar, y que así sea. Hermanos, que el Señor los bendiga y que el Señor bendiga el esfuerzo cristiano.